Muy buen día, Dios te bendiga, te habla el pastor Ed Pinilla, aquí desde Bogotá, Colombia, transmitiendo para enseñarte acerca de este tema tan importante que es la doctrina de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este tema fundamental que se llama la suficiencia de la Biblia. Y no sé si te acuerdas que hemos pasado por varios temas, hemos hablado de la veracidad de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, de la autoridad de la Biblia. La última vez te enseñé acerca de la claridad y la necesidad de la Biblia. Y hoy vamos a entrar en el tema de la suficiencia de la Biblia y nos hacíamos una pregunta. ¿Es suficiente la Biblia para el hombre? ¿Para que el hombre sea salvo? ¿Sí o no? Creo que hoy vamos a tratar de responder esa pregunta, porque es una pregunta fundamental. Y recuerda que yo te dije que este tema de la suficiencia de la Biblia es importante, porque hay muchos cristianos que no creen en la suficiencia de la Biblia. Hay muchos cristianos que no tienen la palabra de Dios, escúcheme, como el libro de autoridad, el libro supremo de autoridad y de verdad. Y entonces ese es un error. Esa es una falla que tenemos los cristianos, porque nosotros, si somos cristianos, debemos apegarnos a la palabra. La idea de estos pequeños cursos o de estas pequeñas enseñanzas es que tú puedas tener claridad en estos asuntos y tú meterte con todo tu corazón delante de Dios y leer la escritura sin ningún problema, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, porque en la escritura está la palabra que Dios quiere para nosotros. De hecho, vamos a tratar de definir el tema de la suficiencia de la Biblia de la siguiente manera. Yo escribí algo aquí para desarrollarlo de una manera mucho más fácil que tú puedas entenderlo. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la palabra de Dios contiene todas las palabras que Dios quiere decirle a los hombres en el tiempo que Él quería hablarles. Entonces, Él esperó desde el primer momento hablarle al hombre y darle diferentes palabras para iniciar en el hombre, escúcheme, lo que tiene que ver respecto al camino de la redención. Ahora, la Biblia contiene todo lo que usted y yo necesitamos para poder entrar a ese camino de redención. Lo que espera Dios de nosotros es que nosotros tener esa escritura y que esa escritura sea suficiente para nosotros. Él espera que usted y yo la obedezcamos de manera que perfecta. Él espera que usted y yo la obedezcamos de manera perfecta, que busquemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para nuestra vida. La Biblia responde todos los temas que tú quieras saber. Entonces deberíamos estar alegres, contentos de que la Biblia la tenemos hoy en día en nuestras manos, que ha llegado a nuestras vidas, que tenemos la oportunidad de abrazarla, de leerla todos los días, pero muchas veces estamos descuidando aquello que Dios quiere que hagamos. En el siguiente texto vamos a encontrar un respaldo importante para este tema, en el cual Pablo le habla a su discípulo Timoteo. Vaya a la Biblia, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice la escritura, y que desde la niñez, escúcheme, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Te pueden hacer qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia misma nos responde que la suficiencia de ella es que nos enseña el camino para que usted y yo seamos salvos. Nos da la sabiduría para encontrar esa salvación. Entonces esto nos da a entender que la Biblia contiene las palabras de Dios que usted y yo necesitamos para ser salvos. Le voy a repetir esa parte. La Biblia contiene las palabras de Dios que usted allá y yo que estoy acá necesitamos para ser salvos. Podemos hallar, escúcheme, en la Biblia todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares, específicos, y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Tenemos muchas preguntas y muchas respuestas. Hoy no voy a responder preguntas y respuestas de la Biblia, sino voy a enseñarte acerca de la suficiencia de la Biblia. Y en este sentido práctico nosotros podemos llegar a unas conclusiones claras sobre muchas de las enseñanzas de la Biblia.
La semana pasada, cuando te hablé de la claridad de la Biblia, te dije que hay temas que son muy fáciles de entender y hay otros que son un poco más difíciles, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor nos dice que en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para aprender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Al tener la Biblia, usted y yo nos vamos a enfocar en la búsqueda de la palabra de Dios para nosotros en ella y no vamos a estar buscando en otros lugares o en otros libros cristianos, ¿no es cierto? Porque esto nos llevaría mucho tiempo. Imagínese que usted tuviera que leer todos los libros cristianos que se han escrito. No es necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia ya tiene todo lo que usted necesita. Aunque no hubieran libros de explicaciones cristianas, aunque no hubieran predicadores, si la Biblia está, es suficiente para que usted conozca el camino de salvación. Todo lo que necesitamos saber sobre ella, sobre la doctrina, sobre la vida, sobre la conducta, sobre la moral y sobre la ética o aún sobre lo espiritual, lo encontramos en ella. Escúcheme, y lo encontramos en gran manera. No lo encontramos poco, lo encontramos mucho. Y Dios espera que usted y yo solamente obedezcamos. Creo que esta es la parte fundamental del entendimiento del tema de la suficiencia de la palabra. Usted puede entender la doctrina de la claridad y usted puede entender la doctrina de la necesidad, que la hablamos la semana pasada. Pero si usted no vive la doctrina de la suficiencia de la Biblia, no estás en nada. O sea, no eres cristiano. Sencillo. No eres cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos dependemos de ella. Necesitamos de ella todos los días. Por eso todos los días leemos la palabra de Dios y porque el Señor nos muestra a través de ella el camino. Usted y yo llegamos con este manual a la tierra. De hecho, la Biblia ya estaba cuando usted nació. Si tú me estás escuchando, ya la Biblia estaba acá. Y ahí ha estado por mucho tiempo. Pero el hombre se ha alejado de ella. Los pasajes que nos fue dando el Señor fueron suficientes en cada etapa de la historia de la redención. Recuerde que cuando Dios hizo al hombre, capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, Él comenzó a hacer toda la creación, hizo su obra especial era el hombre, ¿no es cierto? Y ya en el capítulo 3, usted y yo, en el capítulo 3 de Génesis, usted y yo vemos que el hombre está pecando contra Dios. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, el Señor viene y habla sobre la primera promesa de redención. Entonces, desde ese escrito hasta el día de hoy, el Señor nos ha hablado a través de su palabra cómo el hombre puede ser salvo. Y se lo fue hablando al hombre en diferentes perspectivas y según su tiempo. Entonces, en el tiempo de Moisés llegó una parte, ¿no es cierto? En el tiempo de David llegó otra parte. En el tiempo de los profetas llegó una parte. Y en el tiempo de los apóstoles y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, tuvimos la otra parte. Entonces, el Señor ha estado enseñándonos a nosotros acerca de su voluntad desde hace mucho tiempo. La doctrina de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios no pueda añadir más palabras a las que ya ha dicho a su pueblo. Si Dios quisiera añadir algo más, lo haría. Sin embargo, lo que nosotros queremos hablar hoy, o lo que yo quiero darte a entender, es que para el hombre, para nosotros como seres humanos, está prohibido añadir a lo que el Señor ha puesto en su palabra. Hay dos palabras que hablan sobre eso, que traen maldición si tú le añades a la palabra de Dios. Y hoy vemos con peligro que mucha gente está añadiendo cosas, ¿no es cierto? Ya la gente no quiere la gracia, quiere añadirle más cosas al asunto de la gracia. Y no hay requerimiento alguno diferente a la redención a través de creer en nuestro Señor Jesucristo y el obedecer su palabra. Entonces, el problema de muchos hombres es que para ellos la palabra no es suficiente. ¿Y qué hacen? Sencillo, comienzan a inventar cosas. Y esto es fundamental que usted lo entienda. La Biblia es suficiente. Diga conmigo allá, la Biblia es suficiente. Desde Génesis hasta Apocalipsis está lo que usted y yo necesitamos. Es importante entender que no podemos salirnos de eso porque Dios tiene un claro propósito de salvación. Si no hay algo escrito en la Biblia, es porque Dios no quiere que lo sepas. Sencillo, sencillo.
Dice la Biblia, vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Me gusta mucho este texto. Es un texto muy prometedor, muy fuerte, muy intenso, que nos habla de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Moisés dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, dice la Escritura. Entonces ya dice que lo primero, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, lo que ya tenemos, ¿no es cierto?, nos pertenece a nosotros, y dice a nuestros hijos, o sea, ya a mis hijos, Juan Marco, Isaac y Emanuel, les pertenece para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. En ese momento estaba hablando de la ley, pero ya vendría más adelante la revelación de la gracia. Tenemos que entender cada etapa de la historia de la redención, nos muestra lo que Dios quiere darle al hombre a través de la revelación bíblica. No podemos salirnos de ahí. Creo que he sido reiterativo en este tema, y eso es de lo que habla la suficiencia de la Escritura. No busque más allá. Saldrán nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos profetas, nuevos apóstoles que saquen un libro diciendo: Dios me reveló algo nuevo. No, no hay nada nuevo. No crea mentiras. Lo que está ahí ya está. Hay gente diciendo cosas que son totalmente, no quiero decir la palabra, pero son unas tonteras enormes, son unas mentiras enormes, y los cristianos creyendo. Hoy en día hay muchas doctrinas erradas que están dañando la iglesia de Cristo. Creo que hay unas aplicaciones muy importantes para la suficiencia de la Biblia. Yo escribí aquí algunas cosas que son importantes para que usted y yo las vivamos. Primero, la suficiencia de la Biblia nos debe estimular cada día a examinar la Biblia en busca de respuestas. ¿Usted está buscando respuestas? Deje de buscar respuestas afuera. Búsquelas en la palabra de Dios. Ahí le dice todo, todas las respuestas. ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Es suficiente la Biblia para poder restaurar tu matrimonio? Claro que sí. ¿Tienes problemas económicos? ¿Es suficiente la Biblia para restaurar tus problemas económicos? Claro que sí. No eres salvo porque no has creído en Cristo. Ve a la Biblia. La Biblia te habla sobre lo que tú necesitas para ser salvo. Es suficiente para ti. La Biblia nos habla sobre todos los temas que tú y yo pensemos. Entonces es necesario que entendamos que ella nos debe estimular para examinarla diariamente en busca de respuestas. Cuando tengas preguntas, la Biblia te dará las respuestas. Quiero invitarte a que leas el pasaje de 2 de Timoteo en el cual estábamos al comienzo. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos, pero no vamos a leer el 15, vamos a leer el 16 y el 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar. Ahí hay respuesta, ¿no? Para redarguir, para corregir, dice, para instruir en justicia. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos. Dice, enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Estás en algún pecado? Mira, necesitas respuesta. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo obedecer al Señor? Ve a la Biblia. La Biblia es suficiente. ¿Quieres comenzar un negocio? Ve a la Biblia. La Biblia es suficiente. No podemos extraviarnos. Muchos se han extraviado, muchos se han alejado por no creer en la suficiencia de la Biblia. Ahora, la Biblia nos hace, dentro de estas aplicaciones prácticas a la doctrina de la suficiencia, la Biblia nos hace una declaración que es fundamental, una advertencia de no añadir nada a ella. Cuando venga alguien diciéndote que hay algo nuevo, hermano, no le creas. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si no está en la Biblia, no viene del corazón de Dios. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadir nada a la palabra y que no debemos considerar ningún otro aspecto, escúcheme, o escrito que sea de igual valor a la Escritura. Como por ejemplo, si usted ha escuchado a los mormones, ellos tienen la Biblia, ¿no es cierto?, pero le dan más importancia al libro del Mormón. Ellos dicen que el libro del Mormón tiene el mismo valor de la palabra de Dios.
Y no es verdad. La palabra de Dios es la norma, es la autoridad absoluta, es la autoridad de verdad que Dios nos dejó. Pero un libro que escribió un hombre porque un ángel le habló es una mentira. Recuerde que cualquiera que reciba otro evangelio, así venga de un ángel, el tal sea anatema. Recuerde, sea excomulgado, sea maldito, dice la escritura. Tenga cuidado con eso. Y para el ejemplo de los mormones, si usted va a la Biblia de los testigos de Jehová cambiaron más de 2000 versículos de la Biblia. Como por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, no dice la esencia de lo que dice la palabra de Dios real. En el versículo 1 dice que el Señor es Dios, que el verbo es Dios. Pero ellos dicen que era un Dios, un diosecito. Un Dios más. O sea que los testigos de Jehová son politeístas. Yo ya le expliqué a usted algo, que nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios verdadero que está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya más adelante entraremos en la doctrina de la Trinidad y te voy a hablar sobre ese tema, ¿no es cierto? También hay un grupo, lo escribí por aquí, que se llama Ciencia Cristiana y tienen el libro de Ciencia y Salud escrito por una mujer que se llama Mary Baker. Y este libro lo ponen a la par de la Biblia o muchas veces lo ponen por encima de ella. Cuidado, esto es lo que yo llamo sectarización, o sea, cuando viene una persona y dice Dios me habló y cuando realmente Dios no le dijo nada y escribió un libro y engañó a la gente, la engañó. Cuidado con eso, porque a eso no nos ha llamado Dios. Aún hay que tener cuidado. Incluso en algunas iglesias cristianas a veces se comete ese error. Cuando algunos van más allá de lo que la Biblia dice. Yo conozco iglesias donde la gente hace fila para que le den una profecía. La profecía más segura está en la palabra de Dios para usted. Que no quiera obedecerla es otra cosa. Usted está esperando que Dios le diga, métase aquí a la derecha, o camine aquí derecho, o vaya por la izquierda, o salte aquí el charco. No, hermano, Dios no te va a hablar así. Dios te está entrenando con la palabra. Y entonces, cuando tú te entrenas con la palabra, recibes lo que yo llamo discernimiento, lo que la palabra de Dios llama discernimiento. ¿Para qué? Discernimiento para vivir, discernimiento para caminar como Dios quiere, discernimiento para hacer las cosas que son la voluntad de Dios. Entiéndelo, no podemos hacer ni añadir más a la escritura. Esa es una advertencia de la palabra de Dios. Ahora, también tenemos una advertencia acerca de la aplicación de la doctrina de la suficiencia, que es muy importante, de no tomar ninguna otra dirección de Dios, entre comillas, y ponerla igual a la Biblia. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, con las modas que se están dando en las iglesias, que es el tiempo de la profecía, que es el tiempo de la guerra espiritual, que es el tiempo de la alabanza, que es el tiempo de la prosperidad, hermano. Y han venido unos cambios trascendentales, entre comillas, en la iglesia y la gente se ha apartado de la escritura. Si alguien dice, es que yo siento que ahora es el tiempo del avivamiento, hermano amado, déjeme decirle una cosa, si viene de Dios, es avivamiento de verdad, porque en la palabra está escrito. Pero si es el pensamiento de un hombre inicuo que quiere ganar adeptos o dinero a través de la predicación del evangelio, eso sería un error. Cuidado, tenemos también otra advertencia de no añadirle ahí a la Biblia más pecados ni más requisitos, ¿no es cierto?, de los que ya están mencionados en la Biblia. Cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Yo he escuchado a algunos pastores decir que no se puede tomar café, que no se puede beber Coca-Cola. Bueno, hermano, la Coca-Cola, si te cae mal, no la tomes. No deberíamos tomar gaseosa, por supuesto. Pero tú no puedes decir que ese es un pecado. ¿Me hago entender? Porque no, en la Biblia no dice que tomar Coca-Cola sea malo. Cuida el templo del Espíritu Santo, no consumas tanto azúcar. Hay gente que dice que no se puede tomar café y la misma Biblia nos dice a nosotros que habrán al final de los tiempos personas que prohibirán comer alimentos, aunque prohibirán casarse. Y en la Biblia no dice que hay prohibición de casarse. Hay gente, pastores, que dicen que es un pecado ir al cine, hermano. Si usted va con una buena actitud, con su familia al cine y glorificando a Dios es otra cosa, pero si usted va al cine a otra cosa que sea pecaminosa, pues le es pecado, pero en sí ir al cine no es pecado. Como ver televisión no es pecado, pero si usted se la pasa viendo televisión todo el día, hermano, usted está siendo ocioso, o si usted ve pornografía, usted está pecando verdaderamente, pero el Señor te está diciendo ahí que ya hay pecados específicos.
Entonces no le añada más pecados ni requisitos de los mencionados a la Biblia con respecto al vivir la vida cristiana. Tenga cuidado con eso, no invente, porque hay mucha gente inventando cosas. Y recuerde que pecado es no dar en el blanco de la voluntad de Dios. O sea, si usted está haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo mismo le va a entender. Y si no lo entiende usted, sus autoridades van a tener que hablarle. Yo quiero mostrarle que el Señor siempre nos da un estímulo para estar contentos con la Biblia, para no desear nada más, para amar verdaderamente ese libro que Él nos dejó. Y eso es fundamental. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar lo que la Biblia enfatiza y estar contentos con todo lo que Dios nos ha dicho a través de ella. Entonces, prediquemos la palabra. Estudiemos la palabra, hermano. Aquí yo tengo mi Biblia, aquí yo tengo mi cuaderno de estudios donde hago estos estudios. Enfoquémonos en eso, en estudiar la Biblia, en volver a la Escritura con todo nuestro corazón. Si no entendemos algo, busca al pastor tuyo y pregúntale. Y si no tienes esa oportunidad, pues entonces hay muchos libros hoy que te pueden ayudar a entender. Pero sobre todo ve en oración y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. La Biblia es suficiente. Diga conmigo esto, la Biblia es suficiente. No busque más. No, mire hermano, puede leer libros cristianos, sí, pero tenga cuidado de qué libros cristianos está leyendo. Tenga cuidado. Puede leerlos, por supuesto que sí, pero tenga cuidado de qué libros lee, porque hay muchos libros que son fábulas, entiéndalo, que son mentiras. Lea libros que le enseñen sobre doctrina, que sean claros y que sean importantes para su crecimiento espiritual y su crecimiento en la palabra, para que no coma cuento, para que sea verdaderamente usted un cristiano lleno de vida y, como dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias por estar con nosotros, conmigo. Aquí está mi familia también escuchando, con la familia Pinilla. Gracias por estar hoy en este día escuchando este mensaje y yo espero que el Señor te bendiga grandemente. Recuerda, la Biblia es suficiente. En los siguientes programas estaré enseñando acerca de la doctrina de Dios. Vamos a comenzar con ese tema. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Feliz día. Bendiciones.